Gracias por tomar parte en la presentación de hoy. En nombre de la misión James Webb Space Telescope en la sede de la NASA o la oficina central en Washington, D.C., quiero dar las gracias a mis colegas en el Science Mission Directorate por invitarnos a este seminario web. Me llamo Natasha Piñol, Communications Lead por el programa James Webb en la sede de la NASA. Estoy encantada de presentarles a la doctora Begoña Vila, ingeniera principal de sistemas en el Centro Espacial Goddard de NASA. Ella es la encargada de 2 de los 4 instrumentos del telescopio espacial James Webb. Uno de ellos es el instrumento de guía, Fine Guidance Sensor, responsable de la orientación y estabilidad del observatorio. También está encargada de las operaciones de los instrumentos después de su lanzamiento. Begoña recibió su doctorado en astrofísica en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, después de hacer su carrera en España. Ha estado trabajando en James Webb desde 2006. Pueden ver su bio en las charlas aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla después de la presentación. Ahora les dejo con Begoña, que nos dará una visión general de la misión. Begoña. Muchas gracias, Natasha y Andrew, por esta introducción y por traerme hoy aquí. Es un placer el estar con todos ustedes y hablar un poquito del telescopio espacial James Webb. Si queremos ver una general, muchos de ustedes habrán visto modelos del James Webb, como se ve allí, y decimos en general que es una máquina del tiempo que nos permite mirar hacia atrás a los primeros objetos que se formaron en el universo y también nos permite observar mundos más lejanos, más cercanos a nosotros y nuestro sistema solar. Una vez que esté en órbita va a ser utilizado por miles de astrónomos de todo el mundo y es una colaboración no solo de la NASA, pero también de la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea, que contribuyen partes muy importantes para este observatorio. En esta imagen pueden ver un modelo real del James Webb a tamaño natural. Esto se hizo en el Centro de Goddard, donde estoy basada yo, y la gente que se ve allí es una parte muy pequeña del equipo mucho más grande que es necesario para realizar este telescopio. Si miramos un poquito a la ciencia que va a estudiar el James Webb, está principalmente dividida entre 4 temas principales. Uno de ellos es el mirar hacia atrás en el tiempo, 13,5 mil millones de años. Cuando acabó la fase oscura se formaron los primeros objetos que emitieron luz en el universo. Entonces James Webb está buscando a esos objetos como comenzaron. Pero otra fase muy importante es el estudio de las galaxias. Aquí se ve una galaxia que es parecida a la galaxia en la que vivimos. Nosotros estamos en uno de los brazos de esa galaxia, pero ya mirando hacia atrás en el tiempo, que Hubble ya lo ha hecho, un poquito mirando hacia atrás, se ve que las galaxias que había entonces no son de esta forma, no tienen otras estructuras, no están tan bien formadas. Entonces el James Webb va a intentar buscar esta formación de galaxias inicial y cómo fue evolucionando hasta convertirse en el tipo de galaxias que vemos hoy en día a nuestro alrededor. Otro temario muy importante es este nacimiento de estrellas y planetas. Sabemos que se forman en zonas donde hay mucho polvo. Aquí hay una imagen en el visible. Sabemos que hay formación estelar y de planetas allí, pero no lo podemos ver muy bien. Esto es una de las ventajas que el James Webb nos va a dar. Hablaremos pronto de que observa en el infrarrojo, con lo cual nos permite mirar dentro de esta nube de polvo y darnos más información de esta formación estelar. Y después otra parte súper importante es el avance un poquito, que digo yo, en esta búsqueda de contestar esa pregunta de si estamos solos en el universo. Ahora, gracias a Kepler y a TESS, ya sabemos que hay muchos planetas alrededor
de otras estrellas, y el James Webb va a avanzar esa búsqueda un poquito más y va a aportar una nueva parte muy importante, que es el observar la atmósfera de esos planetas, y estamos buscando, claro, indicaciones como agua, metano, carbono, algo que nos ayude a diferenciar un poquito entre esos planetas, aquellos que tienen condiciones que pensamos que son buenas para la vida como la que conocemos. Aquí tenemos un super observatorio, claro, que todo el mundo conoce, el Hubble, orbitando a la Tierra. Fue el anterior gran observatorio para un lanzado al espacio, y es muy útil el comparar un poquito el James Webb con el Hubble. El James Webb se le llama a veces el sucesor del Hubble. No es realmente el sucesor, pero bueno, es una ciencia paralela que nos permite avanzar un poquito más el conocimiento del universo. Y el Hubble, cuando se lanzó, también tenía temáticas científicas para los que se construyó. Pero una cosa que a mí siempre me gusta mencionar es estas cosas que no se sabían hasta que el Hubble estuvo allí. Y este es un ejemplo de una de esas imágenes, también muy conocida para todos vosotros seguro. Esto es una zona del espacio como del tamaño de un sello, que cuando la observamos desde la Tierra estaba oscura. Entonces se pensaba que allí no había nada, ¿no? Es una parte vacía del universo. Pero cuando Hubble la observó por varios días, esta imagen fue muy famosa porque se vio que hay miles de objetos ahí y todos ellos son galaxias. Entonces esto fue un avance en nuestro conocimiento que no esperábamos, pero que obtuvimos. Entonces es muy importante que el James Webb va a ver al universo de una forma distinta, en una longitud de onda distinta, con una sensibilidad que no hemos visto hasta ahora, y va probablemente a encontrar cosas nuevas que vamos a intentar entender y avanzar en nuestro conocimiento del universo. Podemos comparar un poquito el James Webb con el Hubble. Si el Hubble estuviera aquí con nosotros, es del tamaño de un autobús de colegio. El James Webb, cuando está abierto con su parasol, es tan grande como un campo de tenis, o sea, mucho mayor. Pero es interesante, que me gusta mencionarlo, que pesa menos de lo que pesaba el Hubble, ¿no? Aprendemos siempre a hacer las cosas más ligeras cuando las lanzamos al espacio. Y otra cosa muy importante que los diferencia es el tamaño de su espejo principal. El espejo del Hubble es unos 2,4 metros. El espejo del James Webb, el diámetro es unos 6,5 metros, y permite, claro, un espejo más grande nos permite recoger más luz, con lo cual podemos ver objetos más débiles. Pero ya aquí se puede ver otra de las grandes innovaciones de James Webb. Es claro que no podemos mandar un espejo de ese tamaño dentro de un cohete. Y así se diseñó el James Webb, que el espejo principal está hecho de 18 espejos más pequeños, que sí que podemos doblar, pero que una vez que estemos en órbita vamos a tener que alinear. Y también, claro, esta pantalla solar que estamos viendo tampoco puede ir abierta, entonces está doblada también, y es otra de las cosas que se van a desplegar una vez que estemos en órbita. Otras diferencias importantes, ya facilitando la comparación con el Hubble, es la distancia, ¿no? El Hubble, como sabe todo el mundo, orbita la Tierra. Eso ha permitido que haya habido varias misiones para cambiar algunos de sus instrumentos, para ponerle gafas al principio. El James Webb va a estar mucho más lejos, está en el punto lagrangiano 2, y eso está a 1,5 millones de kilómetros. Entonces, una vez que lleguemos allí, las cosas tienen que funcionar, porque no podemos visitarlo para hacer ningún cambio. Y en la parte de abajo, pues pueden ver la otra importante diferencia, que es la longitud de onda, ¿no? El James Webb va a observar hacia el infrarrojo. La luz de estos objetos que estamos buscando ha estado viajando cuando el universo se expande, y ahora, si queremos hacer una foto de esa luz, se ha movido hacia el infrarrojo, y allí es donde para lo que está optimizado el James Webb. Bueno, el James Webb tiene 4 instrumentos. Esta es una foto del 2012, fue cuando los instrumentos de vuelo fueron entregados. 2 de ellos, NIRSPEC y MIRI,
son la contribución europea. NIRSpec, como medio indica su nombre, aunque tiene otros modos de observación, es principalmente conocido porque puede obtener espectra. Pero estos espectros, la NIRSpec, en vez de hacer un solo objeto a la vez, tiene una serie de rendijas que se pueden abrir para observar 100 objetos al mismo tiempo, que ha sido uno de los grandes avances. MIRI, la otra contribución europea, es el instrumento que nos permite ver un poquito más hacia el infrarrojo. Los otros instrumentos del James Webb observan entre 0.5 a 5 micras. MIRI lleva su propio congelador a bordo que permite que se enfríe mucho más que los otros instrumentos. Los instrumentos están a 40 grados Kelvin, unos menos 380 grados Fahrenheit. MIRI se va a enfriar hasta 6 grados Kelvin. Entonces eso le permite ver más allá en el infrarrojo hasta unos 28 micras. Ahí está en el medio la contribución estadounidense, NIRCam, como su nombre indica, uno de sus principales modos de observación es el hacer fotos, el ser una cámara, y es un instrumento fundamental para el alineamiento de este espejo principal que hemos mencionado un poquito al principio. Y después en la parte de arriba tenemos la contribución de la Agencia Espacial Canadiense, con la que comencé yo. Uno de ellos es un instrumento científico que se llama NIRIS, que permite también, tiene varios modos, pero permite, uno de sus nichos es que permite observar, descubrir planetas muy cerca de otras estrellas. Y después el Fine Guidance Sensor es el instrumento de guía. Entonces, este instrumento de guía es fundamental, funciona manteniendo con el sistema de actitud del observatorio para mantener al observatorio estable, y es el que permite que todos los otros instrumentos puedan realizar la ciencia que necesitan. Y aquí están los instrumentos, fueron entregados, como hemos dicho, en el 2012, se montaron todos juntos y aquí están listos entonces para las pruebas que realizamos en Goddard una vez que estuvieron todos allí. Aquí es la cámara, esta foto nos muestra la cámara limpia de Goddard, la más grande del mundo. Pueden ver en uno de los lados, se puede ver los filtros EPA que mantienen la cámara así de limpia, y aquí se puede observar una construcción que se ve en amarillo que se diseñó especialmente para poder montar los instrumentos del James Webb. Cada uno de los 18 espejos individuales llegaron a Goddard y fueron montados y establecidos aquí. Y mientras esta operación se estaba realizando, la prueba fría de los instrumentos del James Webb estaba ocurriendo en paralelo en la cámara fría que tiene Goddard. Y en esta foto se puede ver un poquito en la parte de atrás, si lo observan bien, están esos instrumentos. Aún no acaban de salir de la cámara fría y en los siguientes días van a ser montados y van en la parte de atrás de los espejos. Entonces eso fue un momento súper especial de montar esos instrumentos con los espejos y tener un poquito más del observatorio construido. Entonces, como saben todos ustedes, una vez que se unen partes de un telescopio, hay que hacer muchas pruebas rigurosas para comprobar que todo está bien. Y una de las pruebas fundamentales que tenemos que hacer cuando lanzamos algo al espacio son las pruebas de vibración y acústica, ¿no? Para comprobar que lo que lanzamos al espacio va a sobrevivir la sacudida del lanzamiento y el ruido de ese lanzamiento. Y aquí esta es una foto también en Goddard, donde los instrumentos y los espejos están doblados, como van a estar dentro del cohete. Aquí están protegidos dentro de esta construcción especial que se realizó para poder sacarlos de la cámara limpia, para que no se manchen fuera de esa especial, y se ve allí, se van a montar dentro de esta máquina que va a hacer la vibración. Entonces esto fue una de las pruebas fundamentales que se realizaron en Goddard. Y una vez que se hicieron las pruebas de vibración y acústica, una cosa muy importante del James Webb es que, como hemos mencionado, va a funcionar
a temperaturas de 40 grados Kelvin, pero claro, nosotros no lo podemos construir a 40 grados Kelvin, lo construimos a temperatura ambiente y claro, cuando los materiales se enfrían a esas temperaturas van a cambiar de posición. Si algo estaba apuntando en una dirección, va a cambiar un poquito. Y va a haber cambios en las propiedades de esos materiales, como cuando metemos algo en el congelador. Entonces, una parte fundamental del James Webb son estas pruebas frías, donde se mete en una cámara donde se puede hacer el vacío, donde se pueda enfriar a esas temperaturas y entonces encendemos todos los instrumentos y comprobamos que efectivamente están todos apuntando donde tienen que estar, que todas las operaciones funcionan como tienen que funcionar. Entonces, habíamos hecho esa prueba fría de los instrumentos en la cámara de Goddard y ahora íbamos a hacer otra, ahora que tenemos los espejos. Pero los espejos, cuando están abiertos, que se ven en esta foto, se puede ver los espejos abiertos del principal y se puede ver aquí arriba de todo desplegado el espejo secundario. Entonces, la luz, cuando estemos en el espacio, va primero a los objetos primarios y después va hacia el espejo secundario, aquí arriba, y del espejo secundario entra al espejo terciario, que está aquí en el centro. Para poder hacer la prueba fría de los espejos y los instrumentos y demostrar que sí que podíamos alinear esos espejos a esas temperaturas y en el vacío, fue necesario utilizar la cámara fría de Houston. Entonces, esta es una foto donde se ve la puerta inmensa, que parecía casi que el James Webb no iba a entrar, pero sí que entró. Y allí hicimos las pruebas por 3 meses, 24 horas, 7 horas al día, en esa cámara, que aquí se ve la puerta, pero la cámara en sí son casi 8 plantas, que aún, bueno, para darse una idea de la magnitud de este tipo de pruebas. Entonces hemos mencionado un poquito los instrumentos y los espejos, pero claro, otra parte que es muy evidente en el James Webb es este parasol. El parasol está compuesto de 5 capas de un material especial que se llama Kapton. Esto ha sido construido como la contribución de Northrop Grumman en California. Y esta parasol es lo que va a permitir que se enfríe el telescopio James Webb. Llega a esas temperaturas tan frías de una forma pasiva y es como si fuera una sombrilla de playa y los espejos y los instrumentos van a estar a la sombra. Entonces, una vez que acabamos las pruebas en Houston, bueno, aquí mencionar un poquito. Esto es como se va a ver en órbita, ¿no? Lo que va a pasar en órbita es que tenemos este parasol que está siempre mirando, si se puede ver en este vídeo. El parasol siempre mira hacia el Sol y la Tierra, mantiene ese calor al otro lado del telescopio. Los espejos y los instrumentos están siempre en la parte lejana y el observatorio va dando vueltas acerca de este punto de la Lagrangiana 2 para poder observar cualquier parte del espacio todo el tiempo. Pero siempre este parasol, como se veía, dando órbitas al Sol al mismo tiempo que la Tierra y siempre manteniendo el Sol y la Tierra en el otro lado. Entonces vemos ya, creo que aquí ya se tiene una idea principalmente del James Webb, las componentes y cómo es importante que el James Webb tiene lo que llamamos una zona caliente. Esta zona caliente es la que está siempre mirando hacia el Sol y la Tierra y allí es donde tenemos, pues claro, el panel solar, donde tenemos las electrónicas del autobús, las ruedas de rotación, etcétera. Después, este parasol que permite que el calor sea de 200 grados Fahrenheit mirando en un lado a estos menos 380 grados en el otro lado, que es donde está la zona fría del James Webb. En la zona fría del James Webb, que mira hacia el espacio, es donde vemos los espejos, el primario, el secundario y el terciario dentro, y los instrumentos que están montados en la parte de atrás. Bueno, hablamos de la luz infrarroja, muchos de ustedes, claro, lo conocen. La luz infrarroja, por su característica, por su longitud de onda, nos permite ver lo que se suele denominar el calor. Entonces, permite ver a través de superficies que nosotros no podríamos ver con nuestros ojos visibles. Y esto es fundamental
como hemos dicho, para el James Webb, por una parte, porque la luz de esos objetos iniciales ahora está en el infrarrojo, es donde queremos mirar, la formación estelar. Y aquí hay un ejemplo de la nébula de Carina, donde hay formación estelar. La primera foto que se ve es la foto en el visible, con las nubes de polvo, y la foto que estamos viendo ahora es en el infrarrojo, donde se ven las estrellas, la cantidad de estrellas que están detrás. Y aquí es una combinación de ambas imágenes, el visible y las estrellas que se ven de formación estelar en el infrarrojo. Esta se realizó con Hubble, utilizando Hubble, una de las cámaras que se le instaló más adelante, empezaba a observar un poquito en el infrarrojo. James Webb va a observar mucho más y con más sensibilidad, pero es una de las características fundamentales. Y es precisamente el hecho de que observemos en el infrarrojo lo que implica que tenemos que estar tan fríos, porque todo emite calor, entonces tenemos que enfriar cualquier cosa que emita calor para ver esas imágenes, esa señal tan débil de los objetos en los que estamos interesados. Bueno, una pregunta que se hace muy a menudo es, bueno, como es tan grande, ¿cómo lo transportamos? Pues el James Webb tiene un transportador especial que se utiliza tanto cuando lo transportamos en la Tierra como cuando volamos, que se ve este transportador se monta dentro de este avión militar y también, como se verá, cuando lo transportamos por mar. Entonces, el James Webb dentro de este transportador está doblado, igual que va a estar doblado para entrar dentro del cohete. Hay un equipo especial que se dedica al transporte y, como se menciona allí, pues viajar de noche, se viaja muy despacio, hay que tener cuidado con los cables de la luz, establecer las zonas por las que pueda viajar, etc. Una vez que se terminaron esas pruebas que hicimos en Houston de los espejos y los instrumentos, se utilizó este transportador para llevar al James Webb a Los Ángeles, a California, donde nos estaba esperando el parasol y el autobús del cohete. Entonces aquí se ve una de las, y estas fotos las realiza Chris Gunn, que es un fotógrafo fenomenal en la NASA, que ha seguido al telescopio a través de todas sus actividades. Y aquí se ve cómo llegan los espejos, que aquí están doblados, como van a estar en el cohete. Se ve como los dos lados han sido doblados. Se ve este espejo secundario, que si recuerdan, este se va a abrir, va a haber abierto hasta aquí, como lo vimos en Houston, pero aquí está dobladito. Los instrumentos en la parte de atrás. Y este es un momento fundamental donde aquí está el parasol, está doblado. Vamos a ver un poquito más acerca de este parasol en un momento, pero aquí está doblado. La cámara protectora está abierta, la capa protectora, que es la que se ve de este color un poquito más rosa. Y en este momento se llevó al telescopio de los instrumentos y se montaron aquí, en la zona central, que fue lo que constituyó que ahora todas las componentes del observatorio están unidas y el observatorio está listo. Entonces, la parte que falta entonces es realizar, como hemos mencionado antes, hemos unido dos partes juntas, pues ahora vamos a hacer todas las pruebas para comprobar que todo sigue bien. Entonces, acabamos de completar las pruebas de vibración y acústica de todo el observatorio. No hay ninguna cámara fría en la Tierra que sea bastante grande para que podamos enfriar el observatorio completo, pero sí que podemos hacer pruebas ambientales para demostrar que todo sigue funcionando como debe. Y una parte muy importante que se puede hacer, que se ve aquí, es se pueden abrir esas membranas y se pueden tensionar. Y justo ahora acabamos de terminar esa tensión ayer y nos vamos a preparar para hacer las últimas pruebas eléctricas que comenzarán el año que viene. Y una cosa que siempre me gusta mencionar es esta apertura del parasol, lo complicada que es, porque una vez que se abre, que hay que abrirlo con mucho cuidado, porque estamos en gravedad, no estamos a 0G, sino que estamos en la gravedad normal, es que después estas membranas tienen que doblarse y tienen que doblarse muy cuidadosamente para que queden exactamente como deben estar. Me gusta contar este pequeño ejemplo
ejemplo de que nosotros vamos a una tienda y compramos una camisa dobladita, la traemos a casa, la probamos, la queremos devolver, pero no queremos que sepan que hemos abierto el paquete. Entonces, ese esfuerzo de poner todo dobladito exactamente como estaba es lo que tenemos aún que hacer en esta fase y que el equipo hace también para que estemos listos. Entonces, aquí es una muestra, hemos dicho que es una colaboración internacional, Canadá, Europa, Estados Unidos, para indicar un poquito el esfuerzo que es hacer un telescopio de esta magnitud. Aquí se muestran las facilidades solo en los Estados Unidos que han trabajado en algún momento en el James Webb, que han contribuido para que el observatorio sea la realidad. Y tendríamos un ejemplo equivalente en Europa y en Canadá también. Bueno, pues casi estamos al final de nuestro viaje. Aquí estábamos en Goddard con los espejos y los instrumentos. Hicimos nuestras pruebas allí de vibración y frías. Después nos fuimos a Houston y allí utilizamos la cámara fría para hacer las pruebas frías de los instrumentos y los espejos. Y después nos fuimos a Los Ángeles, donde montamos el telescopio por completo y estamos haciendo las pruebas finales. En el verano, primavera, verano del año que viene, estaremos listos para el viaje final y ese viaje final va a ser de nuevo utilizando el transportador barco a través del Canal de Panamá hasta la zona de lanzamiento, que es en la Guayana Francesa. Y en la Guayana Francesa lo que vamos a utilizar está lanzado en un cohete Ariane 5, Ariane 5, que es otra de las contribuciones de la Agencia Espacial Europea. Y aquí lo vemos con todos sus distintas componentes de combustible para lanzamiento y se puede ver que James Webb ocupa la parte superior y aquí lo vemos dobladito cómo va a estar cuando se lance al espacio. Y tenemos aquí para demostrar un poquito, aquí tenemos un vídeo que demuestra un poquito cómo vamos a hacer esto. Esto es después del lanzamiento. A la media hora ya hemos perdido todas las componentes de Ariane. Se ha visto ahí cómo se despliega la pantalla solar que necesitamos. Solo tenemos batería para unas horas, necesitamos que se abra. Y aquí se ha visto también cuando se abre a las 2 días o así esta antena que nos permite comunicar con la Tierra más fácilmente. Se puede ver en la parte de abajo, hemos pasado la Luna y aquí se puede ver cómo se han bajado esos dos componentes del parasol que están doblados con la cámara protectora, que al día 5 o 6 esa cámara protectora se va a abrir. También se va a abrir esta zona de los lados, que es donde está doblado ese parasol, y se van a extender. Entonces se puede ver que para el día 6, después del lanzamiento, se habrá abierto todas las componentes en cuanto al parasol y la tensión de las membranas. Y después, alrededor del día 11, continuamos abriendo ese espejo secundario. Se ha visto en la parte de atrás un radiador que se tiene que abrir para que eliminemos el calor. Y después las dos componentes de los espejos en los otros lados. Y esto ocurre, como se ve allí, en los 30 primeros días. Cuando estos 30 primeros días son un montón de aperturas y de desplegamientos de todas las componentes. Y en esos 30 días estaremos en el punto de Lagrangiana 2 y entonces empieza la siguiente fase. Hemos abierto esos espejos. Cada uno de los espejos tiene actuadores en la parte de atrás que nos van a permitir alinearlos. Cuando hagamos la primera foto en el espacio de una estrella, lo que vamos a ver son 18 estrellas, porque cada espejo inicialmente se comporta como un espejo individual. Entonces tardamos unos 2 meses en alinear esos espejos de modo que se comporten como un espejo único. Y a continuación los instrumentos se estarán encendiendo y estaremos haciendo todas las calibraciones necesarias. Y todo este proceso tardaremos unos 6 meses desde el lanzamiento, que es el periodo de comisión del James Webb, y entonces estará listo para las observaciones para todo el mundo.
Esto ha sido, pues he querido darles un poquito una visión general de este telescopio. Hay mucha más información en web, tanto en la NASA web como en JWST, donde pueden comprobar. Y allí también ponemos las últimas cosas que se han realizado en el observatorio, fotos, hay vídeos fenomenales de cada una de estas fases de pruebas que yo he mencionado tan rápidamente. Y aquí quería incluir una imagen de Tina Beck, que fue uno de los Summer Interns, uno de los estudiantes de verano en el centro, en la sede de NASA Headquarters. Y aquí es una combinación un poquito de imágenes del Hubble, que es visible, y el Spitzer en el infrarrojo, siempre mirando al espacio y aprendiendo cosas nuevas, y es lo que el James Webb también nos va a dar en esta nueva longitud de onda, donde no hemos visto las cosas antes con esta sensibilidad.